No había planeado asistir a la cena familiar. Algo en el tono de mis padres por teléfono me pareció extraño, demasiado cálido, demasiado coordinado. Pero la curiosidad pudo más que yo. Así que conduje las 2 horas de regreso a la casa de mi infancia en Valladolid, entrando en el mismo salón excesivamente decorado que no había cambiado en décadas. Las mismas cortinas de terciopelo granate, los mismos santos de yeso en las repisas y ese olor a guiso que siempre impregnaba las paredes. Mi hermano, Miguel, ya estaba allí, desparramado en el sofá como un rey sin reino, con su camisa cara arrugada y ese aire de quien ha dormido poco pero ha vivido mucho. Mamá me recibió con un abrazo exagerado, demasiado apretado, demasiado largo, como si quisiera compensar algo con ese gesto. Papá apenas levantó la vista de su copa de Rioja, limitándose a un gesto con la barbilla que siempre había sido su versión de un saludo afectuoso. «Carmen, hija, qué alegría verte», exclamó mi madre mientras me arrastraba hacia la cocina. El olor a pisto, manchego y cordero asado inundaba el ambiente. La mesa estaba puesta con la vajilla buena, la que solo sacaban en Navidad o cuando venía el párroco a cenar. Mal asunto. «Te he preparado tus favoritos», añadió, como si fuera una niña de 5 años y no una mujer de 33 con un bufete propio en Madrid. Noté las miradas entre mis padres durante la cena, esos códigos silenciosos que habían perfeccionado durante 40 años de matrimonio. Miguel bebía más de lo que comía, rellenándose la copa de vino con una frecuencia alarmante. Tía Lourdes, que aparentemente también había sido convocada a esta extraña reunión, parloteaba sobre los achaques de sus rodillas y cómo la humedad de Castilla le afectaba a los huesos. Yo apenas probé bocado. El nudo en mi estómago crecía con cada minuto. Conocía demasiado bien estas coreografías familiares, estas puestas en escena elaboradas que siempre terminaban igual, con Miguel en problemas y todos mirándome a mí para la solución. Después del postre, flan casero, otro mal presagio pues era mi favorito de niña, papá carraspeó y dijo con voz grave: «Tenemos que hablar de algo importante». Me recosté en mi silla, copa de vino en mano, preparándome para la tormenta que sabía que se avecinaba. La tía Lourdes de repente encontró fascinante el mantel bordado. «Tu hermano está en problemas», comenzó mi madre, como si estuviera introduciendo una trágica noticia del telediario. Su voz tenía ese temblor ensayado, el mismo que usó cuando me explicó que no podían pagarme la carrera de Derecho porque el negocio de papá iba mal. El mismo temblor que descubrí era falso cuando me enteré que ese mismo año le habían comprado a Miguel un coche nuevo para animarle después de que lo expulsaran de la universidad. «Debe casi 1 millón de euros en deudas de juego», continuó papá, pasándose la mano por el pelo canoso. «Son personas peligrosas, Carmen. No es como las otras veces». Miguel, por primera vez en la noche, parecía genuinamente avergonzado, o quizás solo estaba interpretando su papel. «No quería que llegara a esto, hermanita», murmuró, sus ojos enrojecidos fijos en su copa. Pensé que podría recuperarlo todo. Mi madre extendió su mano sobre la mesa, intentando alcanzar la mía. Yo la retiré sutilmente, pretendiendo acomodarme la servilleta. Todos pensamos que sería mejor usar tu herencia para ayudarle a salir de esto», dijo con una sonrisa temblorosa. «Es una situación familiar, y las familias se apoyan en los momentos difíciles». Mi corazón latía con fuerza, pero mi rostro no se movió. Tomé un sorbo de vino lentamente, sintiendo el sabor ácido en mi lengua. Ellos no sabían. No podían saber lo que había hecho. La previsión que había tomado después de años viendo el mismo patrón repetirse una y otra vez. «Carmen», insistió papá ante mi silencio, ¿has entendido lo que te estamos diciendo? Tu hermano podría acabar muy mal si no pagamos esas deudas. Dejé la copa sobre la mesa con cuidado, casi disfrutando del momento, del silencio expectante. Y entonces, por primera vez en toda la noche, sonreí. Una sonrisa pequeña, contenida, que no llegaba a mis ojos. «Lo entiendo perfectamente», respondí con voz tranquila. «Como siempre lo he entendido». Tía Lourdes se removió incómoda en su silla. Ella había sido testigo de esta dinámica durante décadas, siempre callada, siempre cómplice. Mi madre interpretó mi respuesta como una aceptación y comenzó a llorar, murmurando agradecimientos prematuros. Miguel soltó un suspiro de alivio. Papá, que me conocía mejor, entrecerró los ojos.
¿Qué quieres decir con eso, Carmen? Quiero decir, respondí mientras doblaba meticulosamente mi servilleta, que esta vez no será como las otras. Esta vez no hay rescate. El silencio que siguió fue espeso, casi tangible. Podía escuchar el viejo reloj del salón marcando los segundos, el mismo que me había acompañado durante mis noches de estudio mientras Miguel salía de fiesta, el mismo que había contado las horas que pasé llorando cuando descubrí que habían vendido las joyas de la abuela para pagar la fianza de Miguel después de aquel accidente con el coche. ¿Qué tonterías estás diciendo?, espetó papá, su fachada de calma completamente desvanecida. Es tu hermano, por Dios santo. ¿Vas a dejarlo tirado? Mi madre me miraba como si no me reconociera, como si la extraña en la mesa fuera yo y no el hijo que había dilapidado fortunas en mesas de juego. La herencia del abuelo Martín, dije con voz clara, ya no está a mi alcance, ni al vuestro. Y así, con esas palabras simples, prendí la mecha que haría estallar por los aires la frágil paz de aquella cena familiar. No era la primera vez que Miguel caía y esperaba que el mundo lo amortiguara. Siempre había sido el niño dorado, encantador, imprudente y eternamente perdonado. Sus travesuras eran cosas de chicos, sus fracasos, mala suerte, sus errores, experiencias de aprendizaje. Yo era la que seguía las reglas, sacaba buenas notas, permanecía callada, la que limpiaba los desastres que él dejaba, tanto literal como figuradamente. Recuerdo cuando tenía 12 años y Miguel 16. Él había robado dinero de la caja del restaurante de papá para comprar entradas para un concierto en Barcelona. Cuando lo descubrieron, lloró y juró que era la primera vez, que estaba arrepentido, que solo quería impresionar a una chica. Mis padres lo castigaron durante una semana, sin salir, sin televisión. Un castigo que duró exactamente 3 días antes de que mamá decidiera que el pobre chico ya había aprendido la lección. 2 meses después, encontré por casualidad los recibos de varios pagos que mis padres habían hecho a un taller mecánico en Salamanca. Resultó que Miguel había estado tomando el coche de papá a escondidas y había tenido un pequeño accidente. No era la primera vez, ni sería la última. Mientras tanto, cuando yo quise ir de intercambio a Francia en mi último año de instituto, tuve que trabajar los fines de semana en la librería de la tía Consuelo para pagármelo. Es importante que aprendas el valor del esfuerzo, me dijo papá, el mismo que le había comprado a Miguel su primer coche a los 18, para que pudiera ser independiente. El abuelo Martín era diferente, el padre de mi madre, un hombre callado que había construido un pequeño imperio inmobiliario desde cero en los años posteriores a la dictadura. Venía a comer los domingos, y mientras todos hablaban de fútbol o de política, él me preguntaba por mis estudios, por mis planes, no con la condescendencia de quien espera poco, sino con el interés genuino de quien ve potencial. «Tienes cabeza para los negocios, Carmencita», me dijo una vez mientras paseábamos por el Parque del Retiro después de comer. Yo acababa de terminar mi carrera de Derecho, la que me había pagado trabajando de camarera por las noches, y con una beca que obtuve a espaldas de mis padres. No dejes que nadie te diga lo contrario. Cuando el abuelo murió, 3 años atrás, no esperaba nada. Miguel siempre había sido su único nieto varón, una distinción que mi abuelo, con su mentalidad de otra época, parecía valorar. Había asumido que todo iría para él, o que mis padres se asegurarían de que así fuera, como habían hecho con todo lo demás. La lectura del testamento en el despacho del notario Sánchez fue una sorpresa para todos. Yo estaba allí por pura formalidad, revisando correos en mi teléfono, mientras esperaba a que terminara el trámite para poder volver a Madrid. Y a mi nieta, Carmen Elisa Mendoza García, le dejo la totalidad de mis acciones en Construcciones Mediterráneo y el piso de la calle Serrano en Madrid, con un valor total estimado de 970.000 euros. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre dejó caer su pañuelo. Mi padre tosió tan fuerte que el notario le ofreció un vaso de agua. Miguel me miró como si acabara de robarle algo. «Debe haber un error», dijo mi madre finalmente, su voz temblorosa. «Papá siempre dijo que dejaría el negocio a Miguel, que tiene más experiencia en...» «No hay ningún error, señora Mendoza», interrumpió el notario, ajustándose las gafas. Sus instrucciones fueron muy claras. Incluso añadió una carta para su nieta. El sobre que me entregó quemaba en mis manos.
No lo abrí hasta que estuve sola, en el tren de regreso a Madrid. Las palabras del abuelo, escritas con su caligrafía temblorosa por la artritis, me hicieron llorar como no lo había hecho en su funeral. Carmen, mi niña lista, te dejo esto porque sé que lo harás crecer, porque has luchado por cada oportunidad que has tenido, mientras que a tu hermano se le han servido todas en bandeja de plata, y porque, a diferencia de tus padres, yo sí he estado mirando. Te quiere el abuelo. La alegría inicial fue rápidamente reemplazada por el miedo. Conocía demasiado bien a mi familia. Ya podía escuchar a mi madre llamándolo un recurso familiar, y a mi padre afirmando que sería solo temporal si Miguel necesitaba ayuda. Siempre había sido así. Lo mío era de todos, lo de Miguel era suyo. Así que tomé medidas. Legales, prudentes, definitivas. Busqué a Alejandra Torres, una abogada especializada en patrimonios que había conocido durante mis prácticas en la universidad. Con su ayuda, establecí un fideicomiso blindado. Transferí las acciones y el piso a una estructura que protegería los activos de cualquier reclamación familiar. Ni un céntimo podría tocarse sin mi consentimiento explícito. No se lo conté a nadie, no porque quisiera venganza, sino porque quería paz. Quería que algo en mi vida fuera solo mío, sin tener que justificarlo, defenderlo o, inevitablemente, cederlo. El dinero no era lo importante, aunque no negaré que la seguridad financiera, por primera vez en mi vida, se sentía como un abrazo cálido. Lo importante era el reconocimiento. Alguien, finalmente, me había visto. Durante 3 años, invertí sabiamente. Dejé mi trabajo en el bufete corporativo y abrí mi propia consultoría legal, especializada en pequeñas empresas dirigidas por mujeres. Compré un pequeño apartamento en Malasaña con mis propios ingresos, alquilé el piso de Serrano a buen precio y me construí una vida que me enorgullecía. No corté el contacto con mi familia, pero establecí límites firmes. Visitaba Valladolid en fechas señaladas, enviaba regalos en cumpleaños, llamaba regularmente. Mi madre a veces insinuaba que debería ayudar más a Miguel, que estaba pasando por un mal momento, cuando no, pero yo siempre desviaba la conversación. Durante esos 3 años, Miguel había montado y quebrado 2 negocios, un bar de copas en el centro que cerró por deudas con proveedores y una supuesta agencia de marketing digital que nunca llegó a tener clientes reales. Mis padres habían hipotecado su casa para el primero y vendido una parcela que tenían en Segovia para el segundo. El ciclo continuaba, implacable. Y ahora, sentada en esa mesa familiar, viendo sus rostros esperanzados mientras discutían cómo nosotros resolveríamos el desastre de Miguel, me di cuenta de lo acertada que había sido al protegerme. Mi silencio no era crueldad, era autopreservación. «Carmen», la voz de mi padre me devolvió al presente. «¿Estás escuchando? Tu hermano te está agradeciendo por adelantado. Dice que esta vez será diferente, que ha aprendido la lección». Miguel asintió fervientemente, sus ojos brillantes por el vino y el alivio prematuro. «Te lo juro, hermanita, esta vez es la última. Cuando salga de esta, voy a cambiar. Voy a buscar ayuda profesional para lo del juego. Las mismas promesas de siempre, el mismo guión desgastado». Mi madre añadió: «Tu abuelo querría que nos apoyáramos como familia. Él siempre puso a la familia por encima de todo». Una mentira conveniente. El abuelo Martín, que había cortado lazos con su propio hermano cuando éste intentó estafarlo, habría entendido perfectamente mi posición. Quizás incluso la había previsto. «Tenemos que actuar rápido», continuó mi padre, ya discutiendo logística como si mi acuerdo fuera un hecho consumado. «Pagaremos a los acreedores discretamente, sin vender las acciones para no levantar sospechas. Luego podemos ir recomprándolas poco a poco cuando la situación mejore». Yo los dejé hablar. Los dejé imaginar que todavía tenían ese tipo de poder sobre mí, que mis decisiones aún estaban subordinadas a las necesidades de Miguel. Los dejé construir castillos en el aire mientras sostenía el fósforo que estaba a punto de incendiarlos todos. Continuaron hablando durante minutos, planificando mi vida y mi dinero como si yo no estuviera presente. La tía Lourdes incluso sugirió que podríamos hacer una pequeña celebración cuando todo esté resuelto, como si estuviéramos planeando una sorpresa de cumpleaños y no el desvío de casi 1 millón de euros para salvar a Miguel de matones de casino. «Podemos transferir los fondos mañana mismo», dijo mi padre, consultando su reloj como si el tiempo apremiara.
He hablado con Ramírez, mi gestor, y dice que puede agilizar el proceso sin demasiadas preguntas. Mi madre asentía, aliviada. Gracias a Dios que tenemos esta solución. No sé qué habríamos hecho si... Dejó la frase en el aire, pero el mensaje era claro. Yo era la tabla de salvación, el plan B, el seguro contra las irresponsabilidades de Miguel. Miguel ya estaba agradeciéndomelo, prometiendo que cambiaría esta vez, que buscaría ayuda para su adicción, que me devolvería hasta el último euro. Las mismas promesas que había hecho cuando le presté mis ahorros para pagar su matrícula universitaria, dinero que nunca volví a ver. Las mismas promesas que hizo cuando vendió el coche que nuestros padres le regalaron para pagar a un prestamista. Siempre era la última vez, siempre era el punto de inflexión, siempre era el gran cambio. Y entonces lo dije, calma, suave, casi demasiado silenciosa para escuchar. No pueden usarlo. Se detuvieron. El tenedor de mi padre tintineó contra su plato. El llanto de mi madre se cortó en seco. La expresión confusa de tía Lourdes habría sido cómica en cualquier otra circunstancia. ¿Qué quieres decir?, preguntó mi padre, su tono ya cambiando del alivio a la preocupación. La herencia, respondí, manteniendo mi voz firme a pesar del nudo en mi garganta. Está en un fideicomiso. Ustedes no tienen acceso. Ni ustedes, ni nadie más que yo. Mi madre parpadeó como si le estuviera hablando en otro idioma. Miguel me miró furioso, como si acabara de traicionarlo, como si el dinero que nunca había sido suyo le hubiera sido arrebatado injustamente. ¿Un fideicomiso?, repitió mi padre, la palabra sonando extraña en su boca. ¿De qué diablos estás hablando, Carmen? ¿Cuándo hiciste eso? Hace 3 años, respondí, sintiéndome extrañamente calmada, justo después de recibir la herencia. Pero, ¿por qué?, preguntó mi madre, su rostro una mezcla de confusión y horror. ¿Por qué harías algo así sin consultarnos? La pregunta era tan reveladora que casi me hizo reír. ¿Consultarles? ¿Sobre mi herencia? La misma familia que nunca me consultó cuando decidieron usar el dinero de mi educación para el negocio fallido de Miguel. Los mismos padres que vendieron el coche que me prometieron para mi graduación porque Miguel necesitaba pagar una fianza. Porque sabía que este día llegaría. Respondí simplemente. Estaba preparada. El silencio que siguió fue delicioso. Había esperado años para este momento, no para humillarlos, sino para finalmente trazar la línea, para decir hasta aquí, después de una vida siendo la última en la lista de prioridades familiares. Sonreí, lenta e intencionalmente, y añadí, el abuelo me conocía mejor que ustedes. Sabía exactamente lo que pasaría si dejaba el dinero sin protección. Las palabras cayeron como piedras en un estanque, creando ondas de incredulidad. Mi padre se puso de pie, los puños apretados sobre la mesa, los nudillos blancos. Mi madre parecía herida, traicionada, como si yo fuera la villana de esta historia y no la víctima de años de favoritismo. No puedes hablar en serio, dijo Miguel, su voz mezclando ira y pánico. Carmen, no puedes hacerme esto. Son personas peligrosas. Me romperán las piernas, o algo peor. No soy yo quien te está haciendo esto, Miguel. Respondí con una calma que no sabía que poseía. Tú te lo has hecho a ti mismo, como siempre. Esto es inaceptable, explotó mi padre, golpeando la mesa con la palma de la mano, haciendo tintinear la vajilla. Somos tu familia. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? ¿Tan fría? ¿Es que no te importa lo que le pase a tu hermano? Me levanté también, sosteniéndole la mirada por primera vez en mi vida adulta. Me importó durante 33 años, papá. Me importó cuando tuve que trabajar de camarera para pagarme la carrera porque ustedes usaron mi fondo universitario para el primer negocio fallido de Miguel. Me importó cuando vendí mi colección de libros antiguos para ayudar a pagar su fianza después del accidente. Me importó cada vez que me pidieron que me hiciera más pequeña para que él pudiera ser más grande. Las lágrimas de mi madre ahora eran reales, no las calculadas gotas de antes. Estás siendo injusta, Carmen. Siempre hemos tratado de hacer lo mejor para los dos. No, mamá, respondí, sintiendo la verdad liberándose después de años contenida. Siempre han hecho lo mejor para él. Yo solo he sido el plan B, la red de seguridad, la que arregla los problemas. Pero ya no más. Tía Lourdes se aclaró la garganta, incómoda pero aparentemente decidida a intervenir. Carmen, cariño, entiendo que estés molesta,
Pero esto es grave. Tu hermano podría acabar muy mal. Lo sé, asentí. Y lo siento por él, de verdad. Pero no voy a sacrificar mi futuro por sus errores. No otra vez. Miguel se puso de pie bruscamente, derribando su silla. Su rostro estaba rojo, desencajado por la ira y el miedo. Siempre has sido una amargada envidiosa. Por eso no tienes amigos, ni pareja, ni nadie que te soporte más allá de lo profesional. Disfrutas viendo cómo me hundo. Sus palabras estaban diseñadas para herirme, para encontrar los puntos débiles y presionar donde más dolía. El viejo Miguel, experto en manipulación emocional. Pero por primera vez, sus dardos no encontraron blanco. Me sentía protegida, no por muros de resentimiento, sino por la claridad de saber que estaba haciendo lo correcto. Te equivocas, respondí tranquilamente. No disfruto viendo cómo te hundes, pero tampoco voy a hundirme contigo. ¿Y qué se supone que vamos a hacer ahora?, preguntó mi padre, pasándose la mano por el pelo con desesperación. ¿Tienes idea de la clase de personas con las que se ha endeudado tu hermano? No son bancos o casinos legales, Carmen. Son prestamistas, apostadores profesionales. Suspiré. Tienen opciones. Pueden vender la casa de la playa en Alicante, o el terreno en las afueras, o pedirle otro préstamo al tío Rafael, como han hecho otras veces. Mi madre jadeó. ¿Cómo sabes lo del préstamo de Rafael? Eso fue hace años. Porque estoy atenta, mamá. Siempre lo he estado. Mientras ustedes pensaban que estaba estudiando o trabajando demasiado para enterarme de las cosas importantes, yo veía todo. Los sacrificios que hacían por él, las excusas que inventaban, los recursos que desviaban. Mi padre sacudió la cabeza, su ira inicial transformándose en algo más frío, más calculado. Esto no se va a quedar así, Carmen. Si Miguel sale perjudicado por tu egoísmo, nunca te lo perdonaré. Lo sé, respondí, sintiendo un dolor sordo en el pecho a pesar de mi resolución, porque a pesar de todo, seguían siendo mis padres. A pesar de todo, una parte de mí todavía anhelaba su aprobación, su amor incondicional, y lo siento por eso. Me dirigí hacia mi abrigo, colgado en el perchero de la entrada. Las piernas me temblaban, pero mi decisión se mantenía firme. Sentía las miradas de toda la familia taladrándome la espalda, una mezcla de incredulidad, ira y, quizás, un atisbo de respeto reluctante. ¿Así que simplemente te vas? La voz de Miguel sonaba quebrada, una mezcla de furia y súplica. ¿Me abandonas cuando más te necesito? Me detuve en la puerta y me giré para mirarlo. Mi hermano mayor, que siempre me había parecido invencible, ahora se veía pequeño, asustado, perdido. Por un instante, sentí la tentación de ceder, de ser la buena hermana, la salvadora, el pilar. Pero entonces recordé la carta del abuelo. Recordé todas las veces que había sido invisibilizada, utilizada, dada por sentada. Yo nunca te abandoné, Miguel, respondí con suavidad. Fuiste tú quien nunca se quedó el tiempo suficiente para ver que yo también te necesitaba. Salí a la noche fresca de Valladolid sin mirar atrás. Nadie me acompañó a la puerta. Nadie dijo adiós. Subí a mi coche y conduje de regreso bajo las estrellas, las manos firmes en el volante, la música baja. El pasado pesaba, pero mi futuro se sentía ingrávido. Había tomado una decisión: protegerme, romper el ciclo, y no me arrepentía. El teléfono vibró varias veces durante el viaje. Mensajes de Miguel, súplicas mezcladas con insultos. Una llamada de mi madre que dejé ir al buzón de voz. Sabía lo que vendría después. La culpa, la manipulación, los intentos de hacerme cambiar de opinión. Pero algo había cambiado fundamentalmente dentro de mí aquella noche. La línea que había trazado no era solo con ellos, sino también conmigo misma. Ya no sería la persona que sacrificaba su bienestar por la aprobación familiar. Ya no mediría mi valor por cuánto podía dar sin recibir nada a cambio. Al llegar a mi apartamento en Madrid, me serví una copa de vino y me senté junto a la ventana, observando las luces de la ciudad. Por primera vez en mucho tiempo, respiré profundamente, sin ese peso familiar sobre mis hombros. La libertad tenía un sabor agridulce, pero era mía, completamente mía. Los gritos llegaron rápido. Apenas había terminado de pronunciar aquellas palabras, cuando la compostura de mi familia se desmoronó como un castillo de naipes.
El comedor, que minutos antes había sido escenario de una cuidadosa obra de teatro familiar, se convirtió en zona de guerra. Desagradecida. La voz de mi padre retumbó contra las paredes, su rostro transformado por una ira que nunca le había visto dirigida hacia mí. Después de todo lo que hemos hecho por ti, después de todos los sacrificios... ¿Sacrificios? La palabra salió de mi boca antes de poder contenerla. ¿Qué sacrificios exactamente, papá? ¿Cuándo sacrificaron algo por mí y no por Miguel? Mi madre se interpuso entre nosotros, su rostro surcado por lágrimas que ahora parecían más de rabia que de tristeza. No puedo creer que nos estés haciendo esto, Carmen. ¿Es que no te hemos dado suficiente? ¿No te hemos querido lo suficiente? La pregunta me golpeó con una ironía tan amarga que casi me hizo reír. ¿Suficiente? Toda mi vida había sido una lección sobre conformarme con migajas mientras Miguel recibía el banquete completo. ¿Quererme? Repetí. Mamá, ni siquiera me conocen. No saben qué música me gusta, qué libros leo, qué sueños tengo. Hace 3 años abrí mi propio bufete y ni siquiera vinieron a la inauguración porque Miguel tenía un resfriado. Eso no es justo, protestó ella. Tu hermano estaba muy enfermo, tenía fiebre alta y... tenía resaca, corregí. Lo sé porque me llamó esa misma noche, borracho, desde una discoteca en Salamanca. La tía Lourdes soltó un pequeño jadeo. Incluso ella, cómplice silenciosa de tantos años de favoritismo, parecía sorprendida. Mi padre se paseaba por el comedor como un toro enjaulado, murmurando maldiciones entre dientes. Miguel, que hasta ese momento había permanecido en un sorprendido silencio, se levantó de golpe. Su rostro estaba contorsionado en una mueca que mezclaba furia y pánico. «Eres una puta egoísta», gritó, la vena de su sien palpitando visiblemente. «Siempre has estado celosa de mí. Siempre has querido verme fracasar». Sus palabras me habrían destrozado años atrás. Ahora solo confirmaban lo que ya sabía. El Miguel encantador, el hermano bromista que ocasionalmente me traía un regalo o me pedía consejo legal, era solo una fachada. El verdadero Miguel era este, cruel cuando no conseguía lo que quería, dispuesto a herir a cualquiera que se interpusiera en su camino. «No estoy celosa de ti, Miguel», respondí con una calma que le enfureció aún más. «Estoy cansada de ti. Cansada de ser tu red de seguridad, tu plan B, tu cajero automático. Vas a dejar que me maten», chilló, derribando una silla de una patada. «¿Eso es lo que quieres? ¿Que aparezca en una cuneta para que puedas quedarte con todo el dinero del abuelo? Siempre fuiste su favorita, siempre manipulándolo a mis espaldas». La acusación era tan absurda que esta vez sí reí. Una risa seca y sin humor. ¿Yo? ¿Manipulando al abuelo? Miguel, ni siquiera fuiste a visitarlo cuando estuvo en el hospital. Estabas demasiado ocupado en Ibiza con tus amigos, gastándote el dinero que papá y mamá te dieron para empezar tu negocio. Mi padre dio un paso hacia mí, su dedo índice apuntándome como una daga. «No te atrevas a hablar así de tu hermano. No tienes idea de lo que ha pasado, de las presiones que ha sufrido». ¿Presiones? La indignación me hizo elevar la voz. ¿Qué presiones, papá? ¿La presión de tener unos padres que lo justifican todo? ¿La presión de saber que haga lo que haga, ustedes estarán ahí para limpiar sus desastres? «No tienes derecho a juzgarnos», exclamó mi madre. «Somos tus padres. Te hemos dado todo. Me han dado todo lo que les ha sobrado después de dárselo a él», corregí, señalando a Miguel con un gesto de la cabeza. «Y aún así, he construido mi vida, sin su ayuda, sin su apoyo, a pesar de ustedes, no gracias a ustedes». La verdad flotaba en el aire como un gas tóxico, imposible de ignorar ahora que había sido liberada. Todas las máscaras habían caído. La familia que pretendían ser, unida, amorosa, equitativa, se había evaporado, revelando lo que siempre habíamos sido, un sistema disfuncional construido alrededor de las necesidades de Miguel. «Si no nos ayudas con esto», dijo mi padre con voz peligrosamente baja, «ya no eres parte de esta familia». El ultimátum debería haberme dolido más. En cambio, sentí una extraña sensación de ligereza, como si me hubieran quitado un peso que llevaba cargando toda la vida sin darme cuenta. «¿Alguna vez lo fui realmente?», pregunté, no con amargura, sino con genuina curiosidad. ¿Alguna vez fui algo más que la hija de repuesto, el plan de contingencia? Mi madre sollozó más fuerte.
como si mis palabras fueran puñales dirigidos a su corazón. Tal vez lo eran. La verdad puede ser cruel cuando se ha vivido tanto tiempo en la mentira. Estás siendo melodramática, escupió Miguel. Típico de ti, siempre haciéndote la víctima. No soy una víctima, respondí, recogiendo mi bolso. Por eso me voy, por eso no les daré mi dinero, porque he decidido dejar de serlo. Me dirigí hacia la puerta, sintiendo sus miradas en mi espalda como dagas. Cada paso me alejaba no solo físicamente de ellos, sino de décadas de patrones tóxicos, de expectativas injustas, de amor condicional. Si cruzas esa puerta, advirtió mi padre, no te molestes en volver. Me detuve, la mano en el pomo, y me giré para mirarlos una última vez. Allí estaban, los tres, unidos en su indignación, en su incredulidad ante mi rebeldía, tan acostumbrados a mi complacencia que mi negativa les resultaba incomprensible. ¿Saben qué es lo más triste?, dije, sintiendo una calma extraña, que nunca me han visto realmente, nunca han sabido quién soy, qué quiero, qué sueño. Para ustedes siempre he sido la responsable, la sensata, la que no da problemas, un personaje secundario en la gran tragedia de Miguel. Eso no es cierto, protestó mi madre débilmente. Te queremos igual que a tu hermano. No, mamá, me quieren menos. Siempre ha sido así, y lo peor es que ni siquiera se han dado cuenta. Abrí la puerta, y el aire fresco de la noche me golpeó el rostro, limpio y reconfortante. Detrás de mí, el caos continuaba. Miguel lanzando insultos cada vez más hirientes, mi padre amenazando con acciones legales, mi madre alternando entre súplicas y recriminaciones. La tía Lourdes, en un rincón, parecía la única consciente de la magnitud de lo que estaba ocurriendo, su rostro una máscara de sorpresa y quizás un atisbo de comprensión tardía. No dije adiós. No había necesidad. Las despedidas son para los finales inesperados, y este había estado gestándose durante décadas. Cerré la puerta tras de mí, amortiguando los gritos, y caminé hacia mi coche bajo un cielo estrellado que parecía más brillante de lo que recordaba. Mientras conducía de regreso a Madrid, los insultos de Miguel resonaban en mi cabeza. Palabras diseñadas para herir, para hacerme dudar, para devolverme al redil familiar donde mi papel estaba claramente definido. La hermana abnegada, la hija obediente, la eterna donante de segundas oportunidades. Pero algo había cambiado dentro de mí. Las palabras que antes me habrían devastado, ahora rebotaban contra un núcleo de certeza que se había ido fortaleciendo silenciosamente a lo largo de los años. La certeza de que merecía más, de que el amor verdadero no exige sacrificios constantes, de que las familias sanas celebran los éxitos de todos sus miembros, no solo los de uno. Mi teléfono sonó varias veces durante el viaje. No contesté. Sabía lo que encontraría. Más culpa, más manipulación, quizás incluso alguna disculpa calculada diseñada para hacerme volver al redil. El ciclo era tan predecible que resultaba casi cómico. Cuando llegué a Madrid, la ciudad dormía bajo un manto de luces artificiales que competían con las estrellas. Mi apartamento, pequeño pero mío, me recibió con un silencio acogedor. Me serví una copa de vino tinto, me quité los zapatos y me senté junto a la ventana, observando la urbe que nunca duerme. Por primera vez en mucho tiempo, respiré profundamente, sin ese peso familiar sobre mis hombros. La libertad tenía un sabor agridulce, pero era mía, completamente mía. Los días que siguieron fueron más silenciosos de lo que esperaba. No hubo llamadas incesantes, no hubo apariciones sorpresa en mi puerta, no hubo intermediarios enviados para ablandarme, solo un silencio espeso que pesaba más que cualquier grito. Al principio, revisaba constantemente mi teléfono, anticipando la inevitable ofensiva. Conocía demasiado bien los métodos de mi familia, primero la ira, luego la culpa, finalmente las promesas huecas de cambio. Pero los días pasaron y nada, solo un mensaje de la tía Lourdes, breve y sorprendentemente neutro. Cuando estés lista para hablar, estoy aquí. Me di cuenta de que siempre había sido yo quien mantenía los puentes. Yo quien llamaba para preguntar cómo estaban, quien recordaba cumpleaños y aniversarios, quien viajaba a Valladolid en fechas señaladas. Ahora estaba viendo esos puentes arder,
y no sentía ningún impulso de salvarlos. Era extraño, hacer duelo por una familia que nunca me vio realmente, pero también liberador. Una semana después de la cena fatídica, recibí un correo electrónico de un abogado de Valladolid. Lo abrí con el corazón acelerado, esperando algún tipo de amenaza legal, algún intento desesperado de invalidar el fideicomiso. En su lugar, encontré una consulta formal, solicitando un encuentro para discutir asuntos familiares de naturaleza delicada. Respondí con una negativa cortés pero firme. No había nada que discutir. 2 semanas más tarde, una compañera del bufete me comentó que había recibido una llamada de mi madre. Parecía preocupada, dijo Pilar, con genuina preocupación. Me preguntó si estabas bien, si te veías estresada últimamente. Sonreí sin humor. El viejo truco de hacer parecer que yo era quien tenía problemas, quien no estaba bien, de convertirme en la inestable, la irracional, la que necesitaba intervención. Estoy perfectamente, respondí. Mejor que nunca, de hecho. Y lo decía en serio. Sin el peso constante de las expectativas familiares, sin la anticipación permanente del próximo desastre de Miguel, me sentía más ligera. Dormía mejor. Comía con más gusto. Trabajaba con una concentración renovada. Empecé a hacer cosas solo para mí. Cosas pequeñas al principio. Una clase de fotografía los sábados por la mañana. Una hora extra de sueño. Un desayuno elaborado en lugar de un café rápido. Luego, cosas más grandes. Un día, casi por impulso, reservé un viaje a Italia. Solo para mí. Sin consultar agendas familiares. Sin calcular si coincidía con alguna festividad importante. Sin preocuparme por estar disponible si Miguel necesitaba un rescate financiero de emergencia. Una semana en la Toscana, con mi cámara recién comprada y un cuaderno de bocetos. Florencia me recibió con sus calles estrechas y sus edificios centenarios. Me perdí deliberadamente entre plazas y callejones, fotografiando detalles que otros turistas pasaban por alto. Una ventana con macetas desbordantes de geranios, un gato dormitando sobre un capitel romano, las manos arrugadas de una anciana que vendía castañas asadas. Una tarde, sentada en un café frente al Arno, me encontré llorando sin razón aparente. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo más difícil de nombrar. Alivio, quizás, o reconocimiento. Como si mi cuerpo entendiera antes que mi mente que estaba sanando, que estaba redescubriendo partes de mí que habían estado dormidas durante demasiado tiempo. Al volver a Madrid, tomé otra decisión impulsiva. Adopté un perro del refugio municipal, un mestizo de tamaño mediano, con un ojo azul y otro marrón, y una expresión perpetuamente sorprendida. Lo llamé Dante, en honor a mis días en Italia. No era el tipo de decisión que la antigua Carmen habría tomado. La antigua Carmen habría calculado pros y contras, habría considerado horarios y responsabilidades, habría consultado opiniones ajenas. La nueva Carmen simplemente vio esos ojos dispares y supo que ya eran familia. Los paseos diarios con Dante me enseñaron a redescubrir mi barrio. Calles que antes recorría con prisa, concentrada en llegar a algún sitio, ahora las exploraba con calma, al ritmo pausado de un perro que necesita olfatear cada esquina. Comencé a reconocer a los vecinos, a intercambiar saludos con los dueños de las tiendas, a sentirme parte de algo mayor que no exigía sacrificios personales. Un viernes por la noche, mientras cenaba en un pequeño restaurante cercano a mi casa, el camarero me presentó a Eduardo, el chef, un hombre de sonrisa fácil y manos con cicatrices de quemaduras y cortes, marcas de batalla de años entre fogones. Hablamos de comida, de vinos, de viajes. No mencioné a mi familia, ni él preguntó. Fue una conversación sencilla, sin subtextos ni expectativas. Intercambiamos números al despedirnos, sin promesas explícitas pero con una posibilidad flotando en el aire. 2 meses después de la cena en Valladolid, recibí una carta certificada de mi madre. La abrí con cierta aprensión, preparándome para una nueva ofensiva de culpa. En su lugar, encontré un documento notarial. Mis padres habían vendido la casa de la playa en Alicante. La carta adjunta, breve y formal, me informaba que habían conseguido resolver la situación de Miguel por otros medios y que no era necesario que me preocupara por el asunto. Ni una palabra sobre mis acusaciones, ni una referencia a nuestra discusión, ni un reconocimiento de décadas de favoritismo.
Solo ese mensaje codificado. Habían encontrado otro recurso para expoliar, otra vaca que ordeñar, y querían que supiera que no me necesitaban, que podían seguir adelante sin mí. Era tanto un intento de hacerme sentir irrelevante como una admisión involuntaria de que tenía razón. La guardé sin responder. No sentía ni triunfo ni resentimiento, solo una especie de paz triste, la aceptación de que algunas heridas son demasiado profundas, demasiado antiguas para sanar completamente. A veces, en momentos aleatorios, lavando los platos, esperando el metro, caminando con Dante por el parque, me asaltaba una punzada de nostalgia, no por la familia que había tenido, sino por la que podría haber sido, por las cenas de domingo sin tensiones ocultas, por los cumpleaños celebrados con genuina alegría, por los logros reconocidos sin comparaciones tácitas, por una versión de Miguel que no fuera un agujero negro emocional y financiero, sino simplemente mi hermano mayor, con sus defectos y virtudes en proporciones humanas. Pero esos momentos se hacían cada vez más breves, más espaciados. La vida seguía adelante, tejiéndose alrededor de nuevas rutinas, nuevas personas, nuevas prioridades. Mi bufete prosperaba, especializado en casos de pequeñas empresarias y autónomas. Eduardo y yo empezamos a vernos regularmente, construyendo algo que no tenía nombre todavía, pero que se sentía honesto y equilibrado. Dante se convirtió en una presencia constante en mi vida, su lealtad simple y sin condiciones un bálsamo para heridas antiguas. Una tarde, revisando documentos en mi oficina, encontré por casualidad los papeles del fideicomiso. Los hojeé, recordando el día que los firmé, el miedo y la determinación entrelazados que me habían impulsado a protegerme. Sonreí, no porque me alegrara del dinero, sino porque esos documentos representaban algo más grande. Eran una declaración. Yo existo, importo, me elijo a mí misma, y ninguna cantidad de culpa, manipulación u obligación podía arrebatarme eso. Guardé los papeles y miré por la ventana. Madrid se extendía ante mí, bulliciosa e indiferente. Miles de historias desarrollándose simultáneamente, cada una con sus propios nudos y desenlaces. La mía era solo una más, ni mejor, ni peor que las demás, pero era mía, y por primera vez en mucho tiempo, no sentía que tuviera que pedir permiso para vivirla. Esa noche, mientras paseaba a Dante por la plaza cercana a mi casa, mi teléfono vibró con un mensaje. Era de Miguel. El primero en 3 meses. Breve, críptico, típicamente suyo. Necesitamos hablar. Es importante. Lo leí 2 veces y luego, sin responder, guardé el teléfono en mi bolsillo. Dante me miró con sus ojos dispares, como preguntándome qué ocurría. Le acaricié la cabeza y seguimos caminando bajo las farolas recién encendidas. Tal vez mañana respondería, o tal vez no. La antigua Carmen habría dejado todo para atender la urgencia de Miguel, fuera cual fuese. La nueva Carmen entendía que, importante para Miguel, rara vez significaba importante para mí. El perro tiró suavemente de la correa, ansioso por seguir explorando. Lo seguí, dejando que me guiara por una vez. El mensaje de Miguel podía esperar. Esta noche era para mí, para nosotros, para esta libertad silenciosa que había encontrado y que ya no estaba dispuesta a ceder. La plaza estaba tranquila, con solo algunas parejas y grupos de amigos disfrutando de la noche templada. Me senté en un banco mientras Dante husmeaba alrededor. Respiré hondo, saboreando el aire de la ciudad que ahora llamaba hogar por elección y no por defecto. Mañana sería otro día, con sus propias decisiones y consecuencias. Pero esta noche, bajo este cielo, me sentía en paz, incompleta, imperfecta, aún en proceso, pero en paz. Les escribí una carta meses después. Nunca la envié. Simplemente necesitaba escribirla, poner las palabras en algún lugar, darles forma fuera de mi cabeza. Fue una tarde de domingo, con Dante dormitando a mis pies y la lluvia golpeando suavemente contra las ventanas de mi apartamento. Eduardo había pasado la mañana conmigo, pero tenía que volver al restaurante para el servicio de la noche. La soledad que quedó tras su marcha no era opresiva, sino contemplativa. El tipo de soledad que invita a la reflexión. Saqué mi viejo cuaderno de cuero, regalo de la tía Lourdes en mi graduación, y comencé a escribir. Las palabras fluyeron como si hubieran estado esperando este momento.
acumulándose silenciosamente durante años. Querida familia, escribí, aunque sabía que principalmente me dirigía a mis padres. Os quise una vez, con esa devoción absoluta y sin condiciones que solo los niños pueden sentir. Os observaba como si fuerais dioses, memorizando vuestros gestos, vuestras expresiones, vuestras palabras, intentando descifrar el código secreto que me haría merecedora de vuestra atención plena, de vuestro orgullo incondicional. Esperé toda mi vida a ser elegida por vosotros, a ser vista, no solo mirada, a ser escuchada, no solo oída, a ocupar en vuestro corazón un espacio equivalente al que Miguel siempre tuvo reservado, un espacio que no tuviera que ganarme con obediencia, con logros, con silencio complaciente. Ahora entiendo que ese espacio nunca existió, que el amor que me ofrecíais era condicional, supeditado a mi disposición para sacrificarme, que la familia que creía tener era una ilusión cuidadosamente mantenida mientras todos interpretábamos nuestros papeles asignados. Pero he dejado de esperar, he dejado de anhelar, he elegido, finalmente, elegirme a mí misma. Cuando el abuelo Martín me dejó su herencia, no lo vi como un premio o una recompensa, lo vi como un reconocimiento, como alguien diciendo, te veo, valoro quién eres, no solo lo que haces por otros. Fue el primer regalo que recibí sin condiciones implícitas, sin un precio invisible adjunto. Sabía lo que haríais. Lo sabía porque os conozco mejor de lo que vosotros me conocéis a mí. Os he estudiado durante décadas, aprendiendo a anticipar vuestras reacciones, vuestras manipulaciones, vuestras expectativas. Mientras pensabais que era transparente, yo os leía como libros abiertos. Contraté al abogado Sánchez 2 días después del funeral del abuelo. Le expliqué exactamente lo que quería. Un fideicomiso blindado, inaccesible para cualquiera que no fuera yo. Pasamos semanas asegurándonos de que cada detalle estaba cubierto, cada posible impugnación anticipada. Invertí parte de la herencia en esto, en protegerme de vosotros. Fue el dinero mejor gastado de mi vida. No lo hice por crueldad, no lo hice por venganza. Lo hice por claridad, por honestidad, por respeto a los deseos del abuelo y a mis propios límites. Habéis pasado años asumiendo que sería la red de seguridad, el plan B, la solución de emergencia, que mis recursos, emocionales, financieros, prácticos, estaban a vuestra disposición incondicional, que mi propósito en la familia era ser el contrapeso de Miguel, la balanza que compensaría sus excesos con mi prudencia. Pero he aprendido, el amor sin respeto no es amor. Y la familia sin límites es una prisión. Hice una pausa, la pluma suspendida sobre el papel. Fuera, la lluvia arreciaba, golpeando contra los cristales con más fuerza. Dante se estiró en sueños, sus patas moviéndose como si persiguiera algo. Sonreí, continuando. No sé si alguna vez entenderéis lo que ha pasado, si alguna vez veréis más allá de vuestra propia narrativa donde yo soy la villana, la hija desnaturalizada que abandonó a su familia en tiempos de necesidad. Tal vez, con el tiempo, alguno de vosotros, quizás tú, mamá, o tú, tía Lourdes, podáis ver los patrones, reconocer las dinámicas tóxicas que nos han traído hasta aquí, o tal vez no. Tal vez seguiréis viendo solo lo que queréis ver, escuchando solo lo que confirma vuestras creencias preexistentes. Y eso también está bien. Ya no necesito vuestra comprensión para validar mi verdad. Ya no necesito vuestro reconocimiento para conocer mi valor. Esta no es una carta de odio. No os odio. El odio requiere una inversión emocional que ya no estoy dispuesta a hacer. Esta es simplemente una declaración de independencia, una línea trazada en la arena, un límite que ya no permitiré que se cruce. Si algún día queréis conocerme, a la verdadera yo, no a la versión que habéis construido en vuestra mente, estaré aquí, no como la hija obediente, la hermana sacrificada, la eterna dadora, sino como Carmen, imperfecta, en proceso, completa en mí misma. Hasta entonces, para vosotros, para vuestras expectativas, para vuestras demandas, para vuestras manipulaciones, mi respuesta es simple: acceso denegado. Terminé la carta y la releí una vez. Las palabras eran duras pero justas, honestas sin ser crueles. No buscaban herir sino clarificar. Delimitaban un espacio que siempre había sido mío pero que hasta ahora no había reclamado.
No sentí el impulso de enviarla. No necesitaba que ellos la leyeran. La había escrito para mí, no para ellos. Era un acto de autodefinición, no de comunicación. Me acerqué a la pequeña chimenea de mi apartamento, un lujo inusual en Madrid que había sido uno de los motivos por los que me enamoré del lugar. Encendí el fuego y, con un gesto deliberado, coloqué la carta sobre las llamas. Observé cómo el papel se retorcía, se oscurecía, se convertía en cenizas que ascendían por la chimenea para disolverse en la noche lluviosa. En algún lugar dentro de mí, algo se asentó. Una pieza encajando en su sitio, un nudo desatándose, una puerta cerrándose sin ruido. Sabía que esto no era el final de la historia, pero sí el comienzo de la mía, no escrita, no prometida, y finalmente, solo mía. El mensaje de Miguel seguía sin respuesta en mi teléfono. Lo había leído varias veces en los últimos días, intentando descifrar su verdadera intención. Necesitamos hablar. Es importante. Tan típico de él, escueto, imperativo, centrado en sus necesidades. No preguntaba cómo estaba yo, no reconocía el tiempo transcurrido, no ofrecía disculpas, solo su urgencia, su importancia, su necesidad. La antigua Carmen habría respondido inmediatamente. Habría reorganizado su agenda para acomodarlo. Habría preparado soluciones antes incluso de conocer el problema. La nueva Carmen lo dejaba en visto, sintiendo una mezcla de culpa y liberación en ese pequeño acto de rebeldía. Una semana después, llegó otro mensaje. Por favor, Carmen, no es lo que piensas. No es por dinero. Es sobre mamá. Ese sí me hizo dudar. ¿Estaba enferma? ¿Había pasado algo grave? Mi mente repasó las posibilidades, evaluando si esto era otra táctica de manipulación o una preocupación genuina. Decidí responder, pero con límites claros. ¿Qué pasa con mamá? Su respuesta llegó casi instantáneamente, como si hubiera estado esperando con el teléfono en la mano. Está deprimida, no come bien, no duerme. El médico le ha recetado antidepresivos. Pregunta por ti. Sentí una punzada de culpa, seguida inmediatamente por una oleada de resentimiento. ¿Ahora la salud mental de mi madre era mi responsabilidad? Después de años en los que mis propias luchas fueron ignoradas o minimizadas, la antigua dinámica intentando restablecerse. Miguel como el mensajero, yo como la solucionadora, mis padres como los beneficiarios pasivos. Lo siento por ella, respondí finalmente. Espero que los medicamentos le ayuden. Quizás debería hablar con un terapeuta también. No era la respuesta que él esperaba. Lo supe por el tiempo que tardó en responder, por los 3 puntos que aparecían y desaparecían mientras escribía, borraba, reescribía. Finalmente, ¿no vas a venir a verla? ¿Ni siquiera una llamada? La culpa golpeó de nuevo, más fuerte esta vez. ¿Estaba siendo cruel? ¿Estaba castigándolos? Me estaba convirtiendo en lo que siempre había temido. ¿Alguien capaz de dar la espalda a su familia cuando más le necesitaban? Respiré hondo. No, no era crueldad. Era autoconservación. No era castigo. Era consecuencia. No estaba dando la espalda a personas que me valoraban. Estaba protegiendo mis límites con personas que habían demostrado repetidamente que no los respetaban. Necesito tiempo, Miguel. Escribí finalmente. Cuando esté lista, me pondré en contacto. Bloqueé su número antes de que pudiera responder. No permanentemente, solo lo suficiente para procesar mis emociones sin su voz en mi cabeza. Necesitaba pensar, reflexionar, decidir desde un lugar de calma y no desde la culpa o el hábito. Esa noche, Eduardo vino a cenar. Habíamos progresado en los últimos meses, construyendo algo que aún no tenía etiqueta, pero que se sentía sólido, basado en el respeto mutuo y el espacio para crecer individualmente. Le había contado partes de mi historia familiar, no todo, pero suficiente para que entendiera mis silencios ocasionales, mis momentos de duda. ¿Estás bien?, preguntó mientras lavábamos los platos, notando mi distracción. Pareces preocupada. Le conté sobre los mensajes de Miguel, sobre mi madre, sobre la culpa que sentía mezclada con la determinación de no ceder. No me ofreció soluciones ni juicios. Simplemente escuchó, sus manos jabonosas ocasionalmente rozando las mías en el fregadero. Un contacto breve pero reconfortante. ¿Sabes qué creo?, dijo finalmente secándose las manos.
Creo que tu madre probablemente está pasando un mal momento y creo que tú tienes todo el derecho a protegerte. Ambas cosas pueden ser ciertas a la vez. Su sencillez me desarmó. Tenía razón, por supuesto. La situación no era binaria. Podía sentir empatía por mi madre sin sacrificar mis límites. Podía desearles bienestar sin hacerme responsable de proporcionárselo. Gracias, murmuré, apoyando mi cabeza brevemente en su hombro. No me des las gracias, respondió, besando mi frente. Solo estoy diciendo lo que tú ya sabes. Y tenía razón en eso también. Yo ya lo sabía. Solo necesitaba escucharlo de alguien más, alguien cuyo amor no venía con condiciones ni expectativas, alguien que me veía como un todo, no como una función. Esa noche, después de que Eduardo se marchara, desbloqueé el número de Miguel y le escribí un mensaje. Llamaré a mamá el domingo. Solo hablaré con ella. No quiero discutir el pasado ni hacer promesas sobre el futuro. Es solo una llamada. Su respuesta fue sorprendentemente mesurada. Gracias. Le hará bien escucharte. No prometí más. No sabía si esa llamada sería un puente hacia la reconciliación o simplemente un acto de compasión aislado. No sabía si algún día tendríamos una relación familiar saludable o si nuestros caminos seguirían separados. No sabía si el perdón, el verdadero, no el performativo, era posible después de tanto daño acumulado. Lo único que sabía con certeza era que ya no tomaría decisiones basadas en la culpa, la obligación o el miedo. Que cualquier relación que mantuviera sería por elección, no por inercia. Que el acceso a mi vida, a mi tiempo, a mi energía, a mi corazón, ya no era automático para nadie. Acceso denegado, no por crueldad, sino por claridad. No por venganza, sino por valor. No por resentimiento, sino por respeto. Respeto hacia mí misma, hacia mis límites, hacia mi derecho a elegir quién forma parte de mi vida y en qué términos. El domingo llegó más rápido de lo que esperaba. Sentada junto a la ventana, con el teléfono en la mano y Dante a mis pies, respiré hondo y marqué el número familiar. Mientras sonaban los tonos de llamada, pensé en todas las versiones de mí que habían existido. La niña ansiosa por complacer, la adolescente resentida, la joven adulta conciliadora, la mujer finalmente en paz consigo misma. Todas eran yo. Todas formaban parte de mi historia. Carmen, la voz de mi madre sonó más pequeña de lo que recordaba, más frágil. ¿Eres tú, hija? Sí, mamá, respondí, sintiendo una mezcla compleja de emociones. Soy yo. ¿Cómo estás?